Quiero dar la bienvenida a nombre del Club Palestino y del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile a todos los asistentes a esta cita con Palestina y su historia. Junto a Roberto Lama, director de Cultura del Club Palestino, hemos trabajado intensamente en la preservación y promoción de la cultura del pueblo palestino. Por eso tenemos una gran satisfacción al partir con este ciclo de historia antigua de Palestina. Voy a dejar con ustedes precisamente a nuestro director de Cultura, señor Roberto Lama. Como director cultural y en representación del Club Palestino y su área de cultura, quiero aprovechar esta oportunidad en que presentaremos este ciclo de charlas con el Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile, para brindar un homenaje a nuestro querido amigo Eugenio Chaguán, que en paz descanse. Por su gran trayectoria y su constante e invaluable contribución a través de los años a la realización de las actividades culturales que hemos abordado en el Club Palestino. Agradecer también a Marcela Sedán, su señora y directora del centro, por su noble gestión en esta misma tarea y por supuesto a todo el equipo, particularmente en este ciclo, a Ricardo Marzuca y Sebastián Salinas. Eugenio Chaguán fue un intelectual chileno-palestino, pionero en el desarrollo de los estudios árabes en el ámbito universitario chileno. A lo largo de toda su trayectoria académica en el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, consolidó la investigación sistemática y la difusión en Latinoamérica de diversos aspectos vinculados con el mundo árabe, convirtiéndose en uno de los más importantes referentes al momento de analizar sus dimensiones históricas, culturales y políticas. Eugenio Chaguán fue un humanista comprometido y desinteresado en la reivindicación de los derechos del pueblo palestino. Muchas gracias. Cedo la palabra a nuestro coordinador cultural, Eduardo Banderas. Muchas gracias, Roberto. Antes de comenzar, quiero señalar que esta charla está siendo transmitida en directo por Arab TV a través de su Facebook y que a partir de mañana podrán encontrar en la página web del club la grabación completa de esta charla. También quiero decirles a las personas que quieran realizar preguntas que lo pueden hacer a través del chat, donde seleccionaremos y uniremos por temas las que nos parezcan pertinentes, y por tiempo y por temas. Comenzando entonces con la charla Palestina en la Antigüedad, una necesaria perspectiva crítica. Expone Ricardo Marzuca, académico del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, dedicado principalmente a la historia del mundo árabe contemporáneo e inmigración árabe a Chile y Latinoamérica. También quiero señalar que Ricardo Marzuca es parte del directorio de la Comunidad Palestina de Chile. Adelante, Ricardo. Bien, buenas tardes, Eduardo, Roberto y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar en este espacio. Me emociona el homenaje que Roberto le ha rendido a Eugenio Chaguán, gran amigo, colega, maestro, de alguna manera, el posicionamiento que ha logrado el Centro de Estudios Árabes en las últimas décadas, justamente a su gran labor y al trabajo que realizó en la difusión de los estudios árabes en Chile, en Latinoamérica, en los contactos a nivel internacional, y por lo tanto, bueno, hay una nueva generación en el centro que debe y que está empeñada en seguir la huella, digamos, de lo que fue su obra, y porque el centro tiene un prestigio que mantener y proyectar, digamos, en el presente y proyectarlo, como digo, en el futuro. Así que muchas gracias por la invitación, y espero que, bueno, que la charla cumpla con el objetivo de poder difundir justamente la realidad de Palestina y centrados obviamente en la historia palestina antigua.
De alguna u otra manera, el eurocentrismo en el ámbito historiográfico está muy asociado a lo que conocemos como lo que formuló, digamos, el intelectual palestino Edward Said en términos de lo que es el orientalismo, esta suerte de distinción ontológica y epistemológica entre un occidente civilizado, culto, racional, científico, amante de la paz, democrático, y un oriente violento, fanático, irracional, incompatible con la modernidad, con el progreso, violento, ¿no es cierto?, terrorista incluso, entre comillas, ¿no es cierto?, son de alguna u otra manera los imaginarios y las representaciones que se han construido en torno al Oriente, y fundamentalmente ese Oriente cercano, ¿no es cierto?, ese Oriente árabe islámico que de alguna u otra manera convive, coexiste y está al otro lado del Mediterráneo, digamos, del mundo europeo. Entonces, bueno, ese discurso orientalista de alguna u otra forma ha calado y se ha expresado también en lo que conocemos como el eurocentrismo, y eso nos ha producido varias y bastantes distorsiones, digamos, en el estudio de la historia. Lo primero que podríamos decir al respecto es que de alguna u otra forma las categorías, ¿no es cierto?, de una suerte de periodificación de la historia, de la llamada historia universal, entre comillas, se han construido sobre la base de la historia europea. Eso que significa que esta visión lineal de la historia que tenemos, basada, ¿no es cierto?, en una historia antigua, posteriormente una edad media, raro una edad media de aproximadamente 1000 años, porque habla de un interregno, una suerte de paréntesis, digamos, posteriormente un renacimiento, el mundo moderno y contemporáneo. Bueno, esa periodificación, de alguna u otra manera, que se impuso como historia universal, antes del momento en que Europa se adueña de la episteme, se adueña del locus de enunciación, digamos, se adueña de la palabra, del conocimiento, y valida todo conocimiento que puede o no puede ser de alguna u otra manera legítimo. Bueno, esa periodificación de alguna manera ha producido un conjunto de distorsiones en el estudio de la historia de otras civilizaciones, bueno, y en nuestro caso particularmente el caso del Oriente Árabe Islámico y particularmente también en el caso de Palestina, ¿no? Una periodificación supone cortes en la historia, y cuando se hacen cortes en función de lo que ha sido el desarrollo de la historia europea y no en función del desarrollo de una civilización, en este caso, ¿no es cierto?, del espacio árabe islámico, como queramos aproximarnos y llamarlo, indudablemente que eso nos produce que se producen distorsiones en torno a la visión, ¿no es cierto?, que se construye, y no es posible construir una suerte de hilo conductor que se elabore sobre la base, digamos, de los propios procesos históricos, políticos, culturales e intelectuales que se van desarrollando, digamos, en un determinado espacio. Entonces, bueno, la periodificación, digamos, es una de las críticas que le podemos hacer a la visión eurocéntrica, ¿no es cierto?, que se nos ha impuesto en el estudio de la historia. Eso por una parte, ¿no? Pero lo otro que indudablemente también se nos ha impuesto es la visión de que Europa siempre ha sido el sujeto activo de la historia, de que Oriente y las otras civilizaciones no europeas, ¿no es cierto?, no occidentales, han sido meros sujetos pasivos, y por otra parte, eso le otorga obviamente un protagonismo especial, digamos, al mundo europeo, digamos, en la construcción de la civilización, en el desarrollo de la cultura, en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la historia universal. Y por otro lado también eso de alguna u otra manera produce algo que algunos historiadores, ¿no es cierto?, particularmente un historiador como John Hobson, que tiene un texto que se llama Los orígenes orientales de la civilización de Occidente, ¿cierto?, plantea que el eurocentrismo también se construye sobre la base de lo que él llama una suerte de partenogénesis, es decir, una suerte de autofecundación. Y eso quiere decir de que, de alguna manera, la historia universal, tal como se presenta, y fundamentalmente el mundo europeo occidental, se construyó a sí mismo sin la necesidad del intercambio, sin la necesidad de una suerte de mestizaje, sin flujos y reflujos, influencias, mutuas influencias, sino que la genealogía que normalmente conocemos como historia universal, ¿no es cierto?, se ha producido, se ha construido sobre la base de autofecundarse, es decir, mirarse siempre a sí mismo. De ahí que esa genealogía, Grecia, Roma,
¿no es cierto?, posteriormente la Edad Media, el mundo moderno, el mundo contemporáneo, de alguna u otra manera nos produce distorsiones, y por otro lado, los actores de otras civilizaciones importantes, como podríamos nombrar los árabes, ¿no es cierto?, en particular, por el contexto que nos convoca, aparecen en la historia sola y exclusivamente cuando entran en contacto con el mundo europeo. Eso ha provocado, por ejemplo, la distorsión de que los árabes entran en la historia prácticamente a partir de la expansión del Islam en el siglo VII, obviando la larga trayectoria de reinos y de una civilización árabe preislámica, fundamentalmente, ¿no es cierto?, que se expresó en reinos como Petra, como Palmira, u otras, ¿no es cierto?, otros reinos, culturas, civilizaciones. Hay una presencia de los árabes bastante importante previa al surgimiento del Islam, y por lo tanto, en el Próximo Oriente, y por lo tanto, hablar de la presencia árabe solamente a partir del siglo VII, indudablemente que constituye una distorsión que es producto, ¿no es cierto?, de esta visión eurocéntrica en la cual hemos estado atrapados. El eurocentrismo y el orientalismo también surgen en el contexto colonial, ¿no? La periodificación a la cual estamos acostumbrados se desarrolló en el siglo XIX, fundamentalmente producto del iluminismo europeo, y indudablemente que también está asociada a la expansión colonial europea. Y eso indudablemente que también nos va a determinar e influir las relaciones con que Europa se establece, ¿no es cierto?, con el espacio árabe islámico, las relaciones que se establecen también con el espacio palestino, y particularmente el fenómeno que conocemos, ¿no es cierto?, que ha producido la colonización del territorio de Palestina, muy apegado, muy asociado al colonialismo europeo del siglo XIX, que es el sionismo, ¿no? El sionismo, que es el que finalmente desarrolla, se expande y finalmente logra colonizar el territorio palestino desde finales del siglo XIX, con el aval, ¿no es cierto?, de las potencias europeas, fundamentalmente Gran Bretaña, de alguna u otra manera también absorbió la visión orientalista de los árabes, ¿no es cierto?, de Palestina. Eso lo despliega muy bien Edward Said en un texto que se llama La cuestión de Palestina, ¿no es cierto? La manera de relacionarse del sionismo con los palestinos, de alguna manera, como población originaria, se construye sobre la base de una mirada orientalista del otro, ¿no? Es decir, sobre las categorías, sobre la base de cómo los europeos miraban a las poblaciones colonizadas, a las poblaciones originarias de los territorios, ¿no es cierto?, que eran conquistados y que eran colonizados. Entonces, en ese sentido, la colonización, ¿no es cierto?, del territorio de Palestina implicó un proceso que sabemos que desembocó finalmente en la conocida Nakba en 1948. No vamos a hacer obviamente el análisis completo, estoy simplemente introduciendo algunos elementos para poder entender por qué la necesidad de una perspectiva crítica y nueva frente a la historia de Palestina antigua, porque de alguna u otra manera el movimiento sionista y lo que ocurrió en Palestina en 1948 tiene que ver fundamentalmente, ¿no es cierto?, con la elaboración de un discurso sionista, que obviamente también se introduce y se apropia de ciertas categorías historiográficas que de alguna forma se guardan relación, ¿no es cierto?, una estricta relación con el surgimiento del sionismo, ¿no es cierto? El sionismo surge a finales del siglo XIX, en un contexto sobre todo de la Europa oriental, ¿no es cierto?, Europa central y Europa oriental, en un contexto en que básicamente se están desarrollando los nacionalismos, ¿no es cierto? Y en Europa básicamente se desarrollaron dos tipos de nacionalismo: un nacionalismo más bien propio de Europa occidental, donde la noción de los estados-nación y de las naciones se construyó fundamentalmente sobre la base de la categoría de ser ciudadano, entre comillas, mientras en Europa central y Europa oriental, donde se ve influido fundamentalmente el surgimiento del sionismo, el nacionalismo se construye más bien sobre la base de la categoría de la etnia, ¿no es cierto?, una categoría fundada sobre un componente más bien racial, ¿no? Y eso indudablemente que va a marcar el desarrollo también de la historiografía y cómo se va a ir construyendo, cómo el sionismo va a ir de alguna u otra manera elaborando en consonancia con lo que, y aquí vamos a comenzar a entrar un poco al
al tema más, en forma más certera, en relación, digamos, a también el desarrollo de lo que conocemos como la arqueología bíblica, ¿no? La arqueología bíblica como disciplina europea, como disciplina occidental, que también se desarrolla justamente con el desarrollo de las disciplinas en Europa, sobre todo en el transcurso del siglo XIX, ¿no? Entonces, de alguna manera, primer elemento clave importante que me parece sustantivo para entender qué es cómo se ha presentado y cómo se ha elaborado y desde qué perspectivas, ¿no es cierto?, se ha construido la historia palestina antigua, tenemos que comprender esta suerte de imbricación, de complementariedad, de asociación entre una visión eurocéntrica, ¿no es cierto?, de la historia, por una parte, y la asociación con el desarrollo ideológico del sionismo, ¿no? En el fondo hay un paradigma eurocéntrico que se complementa, ¿no es cierto?, que se imbrica, que se asocia con los grandes mitos que el sionismo va a construir en su elaboración ideológica para poder colonizar Palestina, ¿cierto? Primero, ¿no es cierto?, considerar de que de alguna manera eso guarda relación, digamos, con varios elementos, digamos, ¿no? El sionismo va a establecer una ruptura, una suerte de ruptura radical con el desarrollo del judaísmo, ¿no es cierto?, hasta ese momento, en los últimos 2000 años, en la medida, ¿no es cierto?, en que de alguna otra manera hasta ese momento el judaísmo apelaba a Palestina más bien desde el punto de vista como término religioso, ¿no? En términos de la peregrinación, en términos, ¿no es cierto?, de ser un territorio sacro. Pero desde el punto de vista del judaísmo, básico y fundamentalmente, el territorio de Palestina estaba asociado desde el punto de vista religioso. Eso es un punto clave, es un punto importante. No estaba la idea de esta suerte de retorno a la tierra prometida, ¿no es cierto? O la idea de que un pueblo elegido tenía que apropiarse y colonizar el territorio, porque el retorno a la llamada tierra prometida se tenía que producir según la tradición judía, básica y fundamentalmente en el final de los tiempos y con la llegada del Mesías. Eso explica también por qué hay ciertas corrientes dentro del judaísmo que se declaran abiertamente, ¿no es cierto?, antisionistas. El Urian Carta, por ejemplo, es una de ellas, y que eso da cuenta de que efectivamente existen corrientes dentro del judaísmo que se oponen, digamos, a la construcción mítica y a esta suerte de reinvención que hace el sionismo de la tradición religiosa judía. Y eso tiene que ver también con cómo se va a aproximar, cómo se va a acercar la arqueología bíblica occidental, muy asociada, digamos, a ciertos autores del siglo XIX, que van a ir elaborando, digamos, con una disciplina muy asociada también a la expansión colonial, la construcción, digamos, de ciertas de la forma en que se va a estudiar la historia antigua de Palestina, fundamentalmente desde el punto de vista del paradigma o lo que podemos denominar, ¿no es cierto?, la llamada arqueología bíblica, ¿no es cierto? La arqueología bíblica fundamentalmente, ¿qué es lo que va a ser? Sustentada y muy asociada, como digo, con ciertos autores propios del sionismo. Va a aproximarse a la historia de Palestina desde una mirada básica y fundamentalmente de asociar y ratificar la historia, ¿no es cierto?, de la Biblia hebrea. De alguna u otra forma, la arqueología lo que pretende hacer, ¿no es cierto?, es ratificar a partir del estudio de ciertos vestigios, de ciertos monumentos, de ciertos testimonios que se puedan encontrar, la posibilidad de ratificar lo que en el texto de la Biblia hebraica, ¿no es cierto?, básicamente en los textos antiguos que se conocen, están expresados, ¿no es cierto? Y eso implica de por sí una selección, ¿no es cierto?, una actitud selectiva de ciertos relatos que excluyen, ¿no es cierto?, que separan, que no permiten aproximarse a una mirada centrada en una historia de Palestina, a partir efectivamente de un hilo conductor que se centre en los testimonios, que se centre en los documentos,
que se centre en la creación de las ciudades, que se centre evidentemente, y como muy bien lo plantea Nurma Salha en un par de textos que son muy sugerentes al respecto, la Biblia y el sionismo. El historiador palestino Nurma Salha trabaja muy bien este tema en el texto La Biblia y el sionismo, por una parte, y en un texto que se publicó hace bastante poco, ¿cierto?, que está editado en inglés y que todavía no se ha traducido hasta el momento, tengo entendido, no se ha traducido al español, que es el texto Palestine After 4,000 Years of the History of Palestine, ¿no es cierto? 4.000 años de historia de Palestina. Entonces, lo que hay acá, evidentemente, es la construcción de un discurso colonial que se expresa en el desarrollo de una disciplina llamada arqueología bíblica, ¿no es cierto? Una arqueología bíblica que, de alguna u otra manera, lo que hace es, digámoslo en simple, ¿no es cierto?, y que lo expresa Nurma Salha de alguna u otra forma, interpretar sus hallazgos, ¿no es cierto?, en función de poder ratificar y de poder sancionar la legitimidad de los relatos, ¿no es cierto?, de la Biblia hebrea. Entonces, en ese sentido, indudablemente que no se construye una historia centrada básica y fundamentalmente, como lo plantea Nurma Salha, ¿no es cierto?, en su último texto, no se construye una historia centrada en el contexto histórico, cultural, político, que se va desplegando a lo largo de la historia en el territorio, ¿no es cierto?, de Palestina. No se basa en las fuentes fundamentales que se podrían complementar y que se podrían de alguna u otra forma incorporar, ¿no es cierto?, para poder elaborar una historia efectivamente más integral, ¿no?, que esté centrada no en la historia de un territorio, ¿no es cierto?, sino que esté centrada fundamentalmente en la historia de el pueblo, ¿no?, palestino, desde la época, ¿no es cierto?, fundamentalmente la época de la Edad del Bronce, que es cuando en su último texto Nurma Salha trata de comenzar a desarrollar una historia centrándose fundamentalmente en, como digo, no en la historia del territorio, no en una mirada externa impuesta desde ciertos relatos, ¿no es cierto?, fundamentalmente centrados en la Biblia hebraica, sino que es básica y fundamentalmente centrado en un relato de las vivencias, la experiencia de las distintas culturas, pueblos, lenguas, que se fueron construyendo en el transcurso de la historia de Palestina y fundamentalmente desde la época de la antigüedad, ¿no es cierto? Entonces, hay indudablemente una distorsión que se ha ido provocando y que se ha impuesto hegemónicamente, que tiene que ver con los relatos y los mitos construidos, ¿no es cierto?, por el sionismo, que los vamos a abordar enseguida, porque me parece que son claves para comprender cuáles son las categorías que se han impuesto para abordar el tema de la Palestina antigua, por una parte, y por otra parte, ¿no es cierto?, poder comprender por qué la necesidad justamente de abordar la historia de Palestina antigua desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva nueva, desde una perspectiva que debiésemos denominar, siguiendo un poco también la figura de Edward Said, en una perspectiva, ¿no es cierto?, postcolonial. Asumir desde la postcolonialidad la construcción de una nueva elaboración de una historia de la Palestina antigua que justamente no seleccione, por ejemplo, como hace la arqueología bíblica, sola y exclusivamente los relatos que guardan relación con la Edad de Hierro, fundamentalmente, ¿no es cierto?, a partir del siglo XI, X, digamos, antes de Cristo, cuando se hicieron presentes los estados, por ejemplo, ¿no es cierto?, los reinos de Israel y de Judá, que tuvieron una duración temporal, pero que de alguna u otra manera no no marcan en forma categórica y en forma importante la construcción de una historia de Palestina integral, digamos, que está marcada fundamentalmente por lo que podríamos decir el multiculturalismo, la interculturalidad, la convivencia y coexistencia de distintas comunidades y distintas culturas, un proceso básico y fundamentalmente donde lo árabe tiene un rol, ¿no es cierto?, importante, tiene un rol sustantivo, digamos, en el desarrollo a lo largo de la historia desde la Palestina en la antigüedad hasta, ¿no es cierto?, los tiempos modernos. Entonces, en ese contexto resulta clave, resulta importante, primero,
hacer esta suerte de crítica, ¿no es cierto?, poner, de construir, por decirlo de alguna manera, develar los relatos y las nociones hegemónicas que se han impuesto sobre la visión de la historia, ¿no es cierto?, de la Palestina antigua, y por otro lado, desde ahí sentar las bases, ¿no es cierto?, para poder efectivamente elaborar una historia que sea una historia efectivamente integral, sea una historia que incorpora todos aquellos elementos que efectivamente hay que incorporar, que no selecciona un periodo determinado sola y exclusivamente, ¿no es cierto?, para que calce la arqueología bíblica con el relato de los grandes mitos que el sionismo fue construyendo, digamos, a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, apuntemos primero algunos de cuáles son estos grandes mitos que de alguna u otra manera nos producen distorsión, nos producen ruido, ¿no es cierto?, no nos permiten hacer un estudio de la historia de Palestina antigua a cabalidad y en forma integral, ¿no es cierto?, considerando esta esencia de alguna otra manera, o más que esencia, esta realidad de la Palestina a lo largo de la historia, que es fundamentalmente un espacio multicultural, intercultural, de convivencia, de coexistencia, donde los árabes y la población palestina originaria se fueron integrando y mezclando, ¿no es cierto?, con distintos grupos de inmigrantes que fueron llegando a lo largo de la historia, digamos, al territorio de Palestina, pero que van a ir diseñando, van a ir imprimiendo una identidad que resulta clave e importante para entender el desarrollo del el pueblo palestino en ese territorio. Cuando digo el pueblo palestino, ojo, no estamos de alguna u otra manera, y aquí lanzo una idea que es clave e importante en estas nuevas miradas postcoloniales, no se trata de alguna forma de reemplazar el nacionalismo exacerbado del sionismo que ha llevado a la irrealización, ¿no es cierto?, de la historia de Palestina, y reemplazarla por un nacionalismo palestino, ¿no? Los nacionalismos son parte de básicamente de la segunda mitad del siglo XIX en Europa. En el caso palestino, el nacionalismo palestino se desarrolla desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero indudablemente que a lo que estamos apelando es que más allá de las categorías de Estado-Nación, en los países y los territorios a los cuales estamos apelando, y particularmente al caso de Palestina, tienen un desarrollo histórico, ¿no es cierto? Hay una población que habita en ese territorio, ¿no es cierto?, que se ha ido de alguna u otra manera construyendo a lo largo de la historia y que se ha ido de alguna u otra forma también, ha ido desplegando una identidad que está marcada, ¿no es cierto?, por lo que el mismo Nur Masalha denomina Filastina al-Tarajía, ¿no es cierto?, la Palestina histórica, esa Palestina histórica que de alguna u otra forma va desplegándose. Ahí Nur Masalha toma una expresión de un historiador libanés, ¿no es cierto?, que es Salibi, que cuando hace la historia del Líbano, él utiliza la expresión, al referirse a la historia del Líbano, es una casa que está habitada por varias mansiones, ¿no es cierto? Y de alguna u otra manera, bueno, el caso palestino de alguna manera tiene también esa característica, ¿no? En el sentido, ¿no?, que hay un espacio donde se van coexistiendo, van conviviendo distintas identidades múltiples, podríamos decir, que se complementan, que de alguna u otra forma coexisten y que van otorgando, ¿no?, al pueblo palestino una característica, ¿no es cierto?, esencial y primordial. Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con los palestinos o árabes judíos que en algún momento, ¿no es cierto?, siguieron habitando el territorio, con los cristianos, con los musulmanes, donde las identidades religiosas se van a ir amalgamando con las identidades culturales, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que vislumbrar la historia palestina antigua también como parte, ¿no?, de ese gran proceso que me parece que es importante ir develando y ir poniendo, digamos, en el tapete. Bien, bueno, ¿cuáles son los grandes mitos, ¿no es cierto?, que el sionismo impone y que de alguna forma nos provocan estas distorsiones, ¿no?, en el estudio de la historia, ¿no es cierto?
Por un lado, ¿no es cierto?, el mito básico y fundamental es tierra prometida, pueblo elegido, ¿no? Ese mito básico, sobre el cual también comienza a construir la historia de la Palestina antigua, la arqueología bíblica, ¿no es cierto?, colonial, que justamente yo estaba diciendo que estaba imbricada, asociada con el sionismo. El mito de la donación de la tierra a Abraham, ¿no? El mito de la donación de la tierra a Abraham es clave, es importante porque de alguna u otra manera, tomando el texto de la Biblia hebrea, ¿no es cierto?, lo que hace fundamentalmente y pretende hacer el sionismo es lo que podríamos denominar como una suerte de reinventar una tradición religiosa, fundamentalmente para convertirla en una tradición nacional, ¿no es cierto?, que es lo que hace el sionismo al desplegarse como una suerte de emancipación nacional del pueblo judío, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, se historiza, ¿no?, el texto bíblico para convertirlo, ¿no es cierto?, no en parte de lo que fundamentalmente se puede comprender como un texto simbólico que expresa cierto desarrollo religioso fundamentalmente, y no como una historia científica que efectivamente sobre la base de los antecedentes, testimonios y documentos que uno puede construir, se puede de alguna u otra manera construir una historia más integral. Eso por una parte, ¿no es cierto? El sionismo hace una reinvención, hace una nacionalización de la tradición bíblica, ¿no es cierto?, para utilizarla fundamentalmente como instrumento para construir la noción de pueblo judío, ¿no es cierto?, pero entendido como nación, que lo expresa muy bien también un historiador judío como Shlomo Sand, ¿no es cierto?, que tiene un texto clave e importante que se llama La invención del pueblo judío, ¿no?, que es un historiador israelí. Entonces, lo que se hace ahí, ¿no es cierto?, es justamente reinventar una nueva tradición y usarla en función de poder desplegar este colonialismo de asentamiento que finalmente es el que va a llevar a cabo el sionismo en Palestina. Pero además eso tiene el mito, ¿no es cierto?, de la donación de la tierra a Abraham, esta cosa de la tierra prometida, tiene además un componente clave, tiene además un componente importante, ¿no? Que en el fondo le otorga una suerte de lo que podríamos denominar una suerte de título sacrosanto de propiedad sobre la tierra de Palestina, ¿no? Y eso le entrega una legitimidad moral, entre comillas, ¿no es cierto?, a la colonización del sionismo del territorio de Palestina, y además le entrega legitimidad de alguna u otra forma a la forma en que va a tratar, ¿no es cierto?, el movimiento sionista a la población originaria, ¿no es cierto?, a la población indígena de Palestina. Entonces, bueno, ahí tenemos un elemento clave. Ahora, si a esa donación de la tierra, ¿no es cierto?, esta promesa divina, le agregamos el elemento que también el sionismo ha desplegado, y hasta el día de hoy, en las escuelas israelíes, hoy en día, se enseña, ¿no es cierto?, estos textos bíblicos, y además, ¿no es cierto?, se enseñan en función de fortalecer una visión o relación con los palestinos, y además, de alguna u otra manera, para justificar la colonización del territorio y, ¿no es cierto?, la expoliación y expulsión de la población palestina. ¿Y a qué se apela entonces ahí en el texto bíblico que se enseña en las escuelas israelíes? A la conquista, ¿no es cierto?, por parte de Josué, en algún momento, cuando toma la ciudad de Jericó y supuestamente caen ¿no es cierto?, por una suerte de gracia divina, caen, ¿no es cierto?, las murallas, y Josué, ¿no es cierto?, con la población hebrea habrían exterminado a toda la población a toda la población, ¿no es cierto?, que vivía en la ciudad de Jericó antigua, por ejemplo. Y no es menor lo de la conquista de Josué en el texto de la Biblia hebraica, porque Ben Gurión, ¿no es cierto?, en plena reyerta en 1947, 1948, cuando se produce la Nakba, efectivamente Ben Gurión tiene, quien fue el primer ministro, ¿no es cierto?, el primer ministro, valga la redundancia, ¿no es cierto?, del Estado de Israel. Bueno, Ben Gurión tiene textos justamente donde apela a la conquista por parte de Josué en su momento, ¿no es cierto?, en el texto bíblico. Entonces,
de alguna u otra cosa, de alguna u otra manera, lo que va a hacer el sionismo también, aparte de esta promesa divina, y de donación de la tierra y para darle legitimidad moral, también va a apelar a la tradición militarista, ¿no es cierto?, que está consignada en la Biblia hebrea, ¿no es cierto?, la utiliza en función de desplegar y justificar los actos que se cometieron y se han seguido cometiendo, ¿no es cierto?, con la población originaria del territorio palestino. Entonces, evidentemente que ahí hay otro elemento importante. Y el otro de los mitos, ¿no es cierto?, que es clave en el proceso de colonización del territorio de Palestina, ¿no es cierto?, el otro mito del sionismo, que nos da cuenta muy bien, además de su despliegue colonial, es, ¿no es cierto?, el mito de la tierra deshabitada, ¿no es cierto?, el mito del viejo eslogan de una tierra sin pueblo, pero un pueblo sin tierra, ¿no?, que es propio del colonialismo europeo. Si hay algo donde nos queda muy claro que el sionismo es un movimiento colonial, es justamente en función el uso de este eslogan, el uso de esa noción, esa manera de relacionarse, ¿no es cierto?, con la población originaria palestina, rechazando y negando, ¿no es cierto?, la realidad palestina histórica, ¿no? Entonces, aduciendo el hecho de que el territorio palestino es un territorio baldío. Y esa noción, que es una categoría que el colonialismo europeo utilizó en todos los territorios, ¿no es cierto?, que ha colonizado y que colonizó desde el siglo XIX, digamos. El concepto de terra nullia, ¿no?, de tierra vacía, de tierra baldía, ¿no? El historiador Arnold Toynbee, en su estudio de historia, por ahí tiene alguna expresión donde dice: nosotros los europeos cuando colonizamos un territorio suponemos, ¿no?, que las poblaciones que viven en él, las poblaciones originarias, son parte de la flora y de la fauna, ¿no? Son una suerte parte de la flora y de la fauna, y por lo tanto lo que hace el colonialismo europeo, y que, ¿no es cierto?, símil hace el movimiento sionista, es deshumanizar y animalizar al otro, ¿no?, que es parte, si uno ve el trato que se le da a las poblaciones, que se le daban a las poblaciones originarias por parte de los colonizadores europeos, que es muy símil con el trato, ¿no es cierto?, que se le dio a la población palestina y se le sigue dando en todo el proceso de colonización y de expansión territorial que sigue llevando a cabo el Estado de Israel, ¿no? El Estado de Israel, de alguna u otra manera, heredó esta arqueología bíblica desarrollada en Europa, ¿no es cierto?, desarrollada fundamentalmente en Occidente, y es una de las obsesiones con la que sigue trabajando en ella. Todas las instituciones, hay un conjunto de instituciones privadas y públicas israelíes, ¿no es cierto?, y permanentemente vemos aspectos y noticias con respecto a eso, incluso en los medios de comunicación, muchas veces digamos que aparece con frecuencia, la arqueología como un elemento clave, ¿no es cierto?, para tratar de ratificar, para tratar, ¿no es cierto?, de sancionar este hilo conductor que se pretendió y se sigue pretendiendo construir de una suerte de conexión histórica, entre comillas, ¿no es cierto?, de continuum histórico, de hilo conductor entre los antiguos hebreos y la población colonizadora por parte del sionismo, digamos, del territorio palestino en el siglo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no es cierto?, tratar de dar un relato que justifique, que dé cuenta, digamos, de que el territorio era deshabitado, que en alguna parte, en algún momento de la historia, ¿no es cierto?, ese territorio no tuvo una identidad política, cultural, económica, administrativa. Entonces, en ese contexto es clave e importante señalar por qué efectivamente resulta fundamental abordar la historia palestina antigua desde una perspectiva de lo necesario. Mira que uno a veces se entusiasma, ¿no es cierto?, en estas exposiciones, y no quiero quedarme con pocos minutos y como no estoy mirando el reloj, ustedes me orientan, me ayudan. Estamos bien todavía.
Estamos bien. ¿Estamos bien? Ok, gracias. Bien, entonces, bueno, lo que ha hecho Israel, ¿no es cierto?, es de alguna u otra manera heredar esta obsesión por la arqueología, una arqueología que pretende ratificar una manera, ¿no es cierto?, imponer una manera de ver la historia, y que efectivamente guarda relación con el proceso de la Nakba, ¿no es cierto? Entendamos la Nakba no como solamente lo que ocurrió en 1948, entendamos la Nakba como un proceso continuo. Yo siempre he enfatizado esto a partir de las últimas publicaciones de los historiadores palestinos, ¿no es cierto?, como Elías Juri y otros más, que han enfatizado, o Joseph Massad, que han enfatizado que la Nakba es un proceso que parte a finales del siglo XIX y se extiende, ¿no es cierto?, prácticamente durante todo el siglo XX hasta el día de hoy. El hecho principal es la expulsión de la mitad de la población palestina en 1948. ¿No? Entonces, la Nakba tiene de alguna otra manera también, podríamos decirlo, esta doble dimensión, ¿no? Esta dimensión material, activa, permanente, de ir expulsando población palestina del territorio hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, bajo el criterio de que Israel se expande, coloniza los territorios palestinos y pretende ganar la mayor cantidad de territorios con la menor cantidad de población al interior de ellos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la dimensión histórica, ¿no?, la dimensión de la elaboración de esta historia a partir de una arqueología bíblica que aportó sustantivamente, ¿no es cierto?, la disciplina desarrollada en Occidente, y que Israel, desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto?, desde que se instaura el Estado de Israel, ha seguido desarrollando en forma obsesiva para poder justificar, ¿no es cierto?, por un lado la existencia del Estado de Israel, y conectándolo, ¿no es cierto?, con esta selección antojadiza de ciertos momentos de la historia en el territorio de la Palestina antigua, y por otro lado, poder efectivamente, ¿no es cierto?, borrar la memoria de la existencia del pueblo palestino, ¿no? Ahí Nur Masalha tiene un texto clave también, ¿no es cierto?, que se llama Nakba, lucha por la historia, donde justamente describe muy bien no solamente la destrucción de las aldeas, de las 500 aldeas palestinas que fueron acometidas, ¿no es cierto?, en 1948, sino que lo que podríamos, ¿no es cierto?, denominar, como lo denomina Masalha, y lo denomina también incluso un sociólogo israelí como Baruch Kimmerling, un politicidio, ¿no? Un politicidio de destruir la existencia social, cultural, histórica, política, ¿no es cierto?, del pueblo palestino, por una parte, ¿no es cierto?, y por otro lado, lo que también se denomina esta suerte de memoricidio, ¿no? Borrar la memoria, borrar la existencia, ¿no?, histórica del pueblo palestino. Entonces, de ahí la importancia de reescribir la historia de la Palestina antigua, de una manera integral, de una manera, ¿no es cierto?, que desde una perspectiva postcolonial, desde una perspectiva que nos permita liberarnos de las miradas, ¿no es cierto?, selectivas de la historia, de las miradas excluyentes de la historia. La mirada, lo que pretende hacer, ¿no es cierto?, Israel está muy imbrincado, muy unido a la visión eurocéntrica de la historia, que era lo que yo decía en un comienzo, ¿no? Hay una complementariedad absoluta entre la visión eurocéntrica de la historia y el etnocentrismo sionista, ¿no? Están absolutamente conectados, ¿no es cierto?, y que de alguna manera apuntan básica y fundamentalmente, ¿no es cierto?, a borrar la memoria de la existencia del pueblo palestino, ¿no? Y eso resulta tremendamente importante ponerlo en el tapete, ¿no? Todos los autores postcoloniales como Edward Said, como los autores que se han desarrollado, ¿no es cierto?, en otras partes, como en India, en África, en América, en Latinoamérica hay un grupo que se llama el Grupo Modernidad Colonialidad, ¿no?, que es muy importante, porque justamente también pone el énfasis a que lo que ha hecho, ¿no es cierto?, y se pretende hacer con la historia palestina antigua y con toda la historia del pueblo palestino, es justamente, ¿no es cierto?, borrarla, eliminarla, excluirla. Entonces, el elemento del memoricidio, ¿no?, eliminar la memoria del pueblo palestino, la destrucción de bibliotecas,
eliminar los vestigios de las 500 aldeas palestinas, cambiar sus nombres, modificar el paisaje geográfico, hebraizar los nombres de las localidades palestinas, sustituyéndolos, ¿no es cierto?, sustituyendo sus nombres originales en árabe por, ¿no es cierto?, por nombres en hebreo, da cuenta de un proceso de exclusión, de segregación, de destrucción de una memoria que indudablemente trabajar la historia de la Palestina antigua juega un rol relevante, como digo e insisto, desde una perspectiva postcolonial, ¿no? En el ámbito de la arqueología bíblica, ¿no es cierto?, hay debates importantes en el día de hoy. Han surgido autores que tienen una mirada también postcolonial, que cuestionan las elaboraciones que se han hecho hasta este momento. Hay autores bastante importantes, Michael Prior, ¿no es cierto?, por una parte, que de alguna manera es un autor relevante, Case White Lim es otro autor relevante. Hay varios autores significativos en el contexto no solamente palestino, sino que en el contexto europeo, que justamente han comenzado a elaborar una historiografía postcolonial que justamente incluye. Yo creo que la expresión, tanto frente al eurocentrismo como al etnocentrismo sionista, es básica y fundamentalmente reincorporar los relatos, ¿no es cierto?, las historias, recuperar la memoria de los pueblos, ¿no es cierto?, que así como el pueblo palestino, y no solo y exclusivamente, indudablemente el pueblo palestino, pero es el que los convoca en este caso por el hecho de la historia de Palestina antigua, han sido borrados, eliminados, excluidos, tanto en África como en América, ¿no es cierto? Han sido, de alguna u otra forma, sus relatos han sido excluidos, ¿no?, de la historia, y por lo tanto, esta perspectiva postcolonial, tenemos que transformar esa historia, esa mal llamada historia universal, eurocéntrica, que se ha construido hasta el día de hoy. Tenemos que tratar de convertirla, yo diría, voy a usar la expresión, en una suerte de historia pluriversal, ¿no?, en una historia plural, en una historia que incorpore aquellos relatos y aquellos pueblos que han sido borrados de la historia. Edward Said, en un texto, no en el orientalismo ni en la cuestión palestina, sino que en un texto más tardío, de principios de la década de los 90, que es Cultura e Imperialismo, ¿no?, donde pone en el tapete no solamente la relación con del occidente con el espacio árabe islámico y la construcción de este discurso dicotómico entre un occidente con ciertas características y un oriente con otras características, ¿no?, sino en Cultura e Imperialismo se abre a todos aquellos pueblos colonizados, ¿no es cierto?, a los cuales de alguna u otra manera se les ha impuesto la cultura europea, ¿no es cierto?, y que tienen que hacer el esfuerzo por recuperar la memoria y la historia de la comunidad, ¿no es cierto?, que ha sido colonizada, de alguna manera, y con esto me parece que quiero ir redondeando. Said utiliza dos expresiones que me parecen muy interesantes. Una es el concepto de reinscripción, ¿no? El concepto de reinscripción tiene que ver justamente con esta recuperación, con esta reincorporación de los relatos y de las historias legítimas, verdaderas de los pueblos originarios que han sido colonizados, ¿no? Ese es un elemento clave. Y el concepto de reinscripción, Said lo asocia con lo que él denomina el viaje del retorno, ¿no? El viaje del retorno, ¿no es cierto?, es de alguna u otra manera justamente el esfuerzo hacia el pasado, ¿no es cierto?, por recuperar la memoria de las comunidades que han sido colonizadas, ¿no es cierto?, por las potencias occidentales, y indudablemente que en el caso de hacer el viaje del retorno para recuperar una historia de la Palestina antigua resulta clave, importante, ¿no es cierto?, para recuperar la memoria de la historia, de una historia más, efectivamente, más integral y más completa de Palestina, centrada en la población de Palestina, en la percepción, no una mirada externa, lineal, positivista, objetivista, que pretende
¿no es cierto?, de alguna u otra manera solamente hacer referencia al territorio cuando resulta selectivamente conveniente, o al etnocentrismo sionista, o, ¿no es cierto?, a los grandes imperios coloniales europeos, sino que recuperar una historia integral que se construye sobre un hilo conductor que tiene que ver con las experiencias y las vivencias de las poblaciones de la población que ha habitado, digamos, el territorio. En ese sentido, cabe destacar a los historiadores palestinos que han hecho y están haciendo un esfuerzo en función de la Palestina, justamente recuperar la historia de la Palestina antigua. El texto que cité de Masalha, ¿no es cierto?, Palestina, 4000 años de historia. Hay una historiadora palestina muy interesante, ¿no es cierto?, que es Nadia Nadia Abul Hajj, que trabaja en una universidad norteamericana, y un historiador también palestino de la Universidad del Quds, que ha escrito algunas cosas bastante interesantes, ¿no es cierto?, que es Saab Abu Red. Y me parece que son autores claves, son autores importantes. Bassem Rad, perdón, me equivoqué en el nombre del último autor palestino, que aquí se tiene por ahí un artículo publicado en el Instituto de Estudios Palestinos en el 2015, se llama Bassem Rad, que me parece que es un autor también interesante, junto con gran despliegue de otros autores palestinos que cabe y que me parece sustantivo e importante mencionar. Entonces, me parece que el cuestionar esta historia tradicional impuesta sobre la base del etnocentrismo sionista y sobre la base del eurocentrismo, que se complementan y se han imbrincado, y poder desarrollar una historia postcolonial que se construya sobre una historia más integral de Palestina, partiendo por Palestina justamente antigua, resulta clave, importante para descolonizar, para efectivamente recuperar la memoria y para justamente poder desarrollar, digamos, una historia global e integral de Palestina desde la antigüedad, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Yo creo que con eso me parece que traté de esbozar los elementos más importantes, así que para dejar espacio, ¿no es cierto?, si hay algunas preguntas al respecto. Y gracias por escuchar atentamente. Ricardo, están llegando algunas preguntas, las personas por favor las pueden escribir en el chat y yo voy a ir traspasando a Ricardo algunas de ellas. Algunas te felicitan, muchas felicitaciones para ti por tu exposición, y dice, no tengo el nombre, pero dice que una de sus mayores preocupaciones es conocer en detalle la alteración de los textos bíblicos que hoy se leen en las misas, con énfasis siempre en mencionar la época de Jesús inserto en Israel. ¿Qué puedes comentar tú al respecto? Bueno, ahí hay un montón de cosas que mencionar ahí. Bueno, vamos a tocar. Yo quise hacer la presentación, introducción del tema. El profesor Salinas va a tocar seguramente ese periodo. No me acuerdo si le toca a él o me toca a mí, pero lo vamos a abordar en plenitud, digamos. Yo diría que básica y fundamentalmente, y claro, la lectura, el punto es que la arqueología bíblica y los relatos bíblicos, ¿no es cierto? Yo me referí fundamentalmente a la Biblia hebrea, digamos, al texto antiguo. Indudablemente que hay elementos que tienen que ver con la vida de Jesús, digamos, y obviamente hay todo un debate en relación a la arqueología bíblica en términos de, bueno, hay visiones maximalistas que pretenden justamente hacer lo que yo apuntaba, digamos, ¿no es cierto? Solamente sostener una historia de los periodos históricos más importantes de la región sobre la base, digamos, de poder ratificar los textos, ¿no es cierto?, los textos bíblicos, ¿no? Y por otro lado están los más minimalistas que de alguna u otra manera cuestionan, relativizan los textos bíblicos de manera tal, digamos, de poder construir una historia más objetiva, una historia más desprendida, ¿no es cierto?, no amarrada, digamos, a los relatos bíblicos. Indudablemente que hay testimonios, hay escritos, ¿no es cierto?, sobre la presencia de Jesús en el territorio, pero básica y fundamentalmente la historia que se ha pretendido construir, digamos, de ese periodo, está marcada y también está selectivamente limitada por lo que justamente el texto bíblico, digamos, da cuenta, ¿no?
hay elementos culturales, elementos claves, elementos importantes, digamos, que apuntar. De partida, por ejemplo, Nur Masalha pone el énfasis en el texto Palestina, 4000 años de historia, de que justamente Nos quedó pegado. viene, Sí, viene de muy antiguo, ¿no? pero ahora está fluyendo de nuevo. ¿Se había cortado? Se había quedado pegado, pero unos pocos segundos, ¿no? Gracias, Eduardo. Bueno, espero que sea el Zoom y la conexión, que no sea yo el que se quede pegado, así que... Sin duda que Perfecto. Está muy ahí, bien. uno, ahí uno se empieza a preocupar, digamos. ¿Ah? Ricardo, Sí, claro. Ana Zamudio Eh, puedes, habla que tú mencionaste un libro, mencionó autores coloniales y mencionó uno que trabaja en Levante. Si puedes repetir su nombre y si tiene algún nombre de otros textos al respecto. sí, bueno, por ahí tengo cosas, las puedo explicitar y dar por escrito, a lo mejor Sí, en la próxima sesión. Hay textos, no sé cuál mencioné en Levante, porque... Ricardo, me lo puede mandar a mí y yo en la edición que publico de esta conferencia la web del Club Palestino, puedo agregar los libros que tú recomiendas. Sí, bueno, mencioné ahora las obras de Said, ¿no? De orientalismo, la cuestión palestina, cultura, imperialismo, lo de Nur Masalha, ¿no es cierto?, que tiene que ver con Nakba, lucha por la historia. El texto que está en inglés, ¿no es cierto?, Palestine, Palestina, 4000 años de historia. Creo que son los que fundamentalmente he mencionado, digamos. Hay de los autores que yo mencioné que se dedican a los estudios postcoloniales, pero con una mirada más crítica frente a la arqueología bíblica. Hay varios textos ahí que podríamos aportar, digamos, para los que estén interesados. Trato de completar un poco lo que tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto?, de Palestina y lo que decía de Nur Masalha, que pone el énfasis en los nombres, cómo el nombre de Palestina está presente en el territorio en un continuum desde prácticamente en la Edad del Bronce, y por lo tanto, bueno, ya bajo el imperio, la ocupación del Imperio Romano en Palestina, nos encontramos justamente con que ya tenía esa denominación. Y recordemos que Jesús, ¿no es cierto?, predicó en arameo fundamentalmente porque era una de las lenguas más habladas, ¿no es cierto?, más conocidas, y por lo tanto, insisto, me parece que reducir la historia a lo que tiene que ver con lo hebreo, entre comillas, con lo judío, entre comillas, o con la instrumentalización que ha hecho el etnocentrismo sionista es tremendamente peligroso. Yo diría que incluso es pernicioso, porque le quita el componente básico que, insisto, tiene el territorio a lo largo de su historia, que es fundamentalmente ese espacio de multiculturalidad, ese espacio de interculturalidad, ese espacio donde lo árabe está presente no solamente a partir del siglo VII, ¿no es cierto?, como ha distorsionado la historiografía europea, ¿no es cierto?, porque, bueno, hay un concepto que por ahí el profesor Salinas va a cuestionar, o que por lo menos va a poner en debate, que es el concepto o la categoría de semita, que es un concepto que de alguna otra manera también nos produce varias distorsiones, digamos, en cómo miramos la historia de la región, digamos. Perfecto, quiero resaltar que estás recibiendo saludos de Curicó, de Valdivia, de Valparaíso, de Argentina, de Colombia, de México y de España. Felicitando por la charla, felicitando por la iniciativa, y felicitando porque está ocurriendo esto. Así que estamos muy contentos, creo que estamos Muchas cumpliendo. gracias, Eduardo. Bueno, un saludo para todos los amigos, colegas, hermanos, hermanas, ¿no es cierto?, de Valdivia, de Curicó, de las regiones, ¿no es cierto? Conozco mucha gente en provincia y también, bueno, fuera del país, en Argentina, etcétera. Así que, bueno, siempre se agradece el escuchar atentamente. Para uno es un gusto poder expresar esto. Más que un gusto, es un compromiso que uno tiene, ¿no es cierto?, donde lo académico se junta, se reúne, ¿no es cierto?, con una suerte de compromiso vital, existencial que uno tiene con estos temas, y que de alguna otra manera uno trata de, evidentemente, desplegar lo mejor posible para poder difundir, ¿no es cierto? Y en ese sentido, desde el Centro de Estudios Árabes justamente tratamos de llevar a cabo esa labor, y
siempre y mantener esta relación histórica, que creo que Eugenio Chaguán fue el gran promotor iniciador de hacer actividades en conjunto con el Club Palestino, digamos, que de alguna manera es la casa de todos y de todas, y que me parece que es un espacio justamente que tenemos que aprovechar y desplegar en función de toda la comunidad, digamos. Exacto. Por eso para nosotros era muy importante partir hoy con este ciclo. Estamos muy contentos con la respuesta. Se copó la sala, quedó gente afuera, pero va a estar disponible a partir de mañana esta conferencia de Ricardo en la página web del club, y seguramente también podrán verla en el YouTube de Arab TV, en la señal de YouTube de Arab TV. Vamos a llegar hasta aquí, creo que tenemos un tiempo completo. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, ha sido tremenda la charla, todas las felicitaciones que nos llegan lo demuestran, así que un abrazo para ti, un abrazo para todos, muchas gracias por haber estado presentes en esta charla de Ricardo Marzuca, la historia antigua de Palestina, producida por el Área de Cultura del Club Palestino. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Chao, buenas Buenas noches. noches, gracias a todos y a todos por estar. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, Ricardo. Gracias, buenas noches. Que estén bien. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, Muchas Ricky. gracias. Chao, chao. Buenas noches, muchas gracias desde Colombia. Saludos.